Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todo vaya bien. Este video es una clase con respecto a la unidad 1. Vamos a comenzar repasando un poco el material que ya está en el aula, que es una introducción a la unidad 1, y luego vamos a hablar un poquito sobre la guía número 3 de estudio que va a ser subida eh, al aula virtual también, donde ustedes van a encontrar un complemento a la materia que vamos a ver y un pequeño ejercicio al final de la guía que les va a permitir ejercitar y también ir incorporando estos conocimientos. Así que vamos a partir con la presentación de esta unidad. ¿Sí? Para eso, ya. Esta unidad se llama Leyes Ponderales y Estequiometría. En particular, el título de la clase es Reacciones químicas y leyes ponderales. Clase a clase vamos a ir incluyendo nueva información a esta unidad, pero vamos a partir solo con las reacciones químicas y las leyes ponderales. La pregunta es, ¿qué son las reacciones químicas? ¿Qué son las leyes ponderales? ¿Y cómo relacionamos esto con lo que ya vimos en la unidad 0? En la unidad 0, Fundamentos de la Química, nosotros tuvimos una aproximación a los contenidos de química de este año. Partimos analizando desde lo más pequeño de la materia hasta que llegamos al concepto de cuantificación de la materia y que es la clave para realizar las actividades y comprender esta unidad. Cuantificación de la materia hace referencia a ponerle números a las partículas que nos componen, ¿cierto? Y nosotros estudiamos que esa unidad de medida es la que llamamos mol. Entonces, un mol de cualquier cosa, un mol de agua, un mol de oxígeno, un mol de metano, ¿cierto? Un mol del ion sodio, el mol de cualquier partícula que sea átomo, molécula o ion, es igual a 6,02 por 10 elevado a 23. Y ese número corresponde al número de Avogadro. Entonces, si yo les pregunto qué es un mol, ustedes tienen que responderme, un mol es una cantidad, ¿cierto?, definida de materia que equivale a 6,02 por 10 elevado a 23. Y si le pregunto un mol de agua, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Y si le pregunto por oxígeno, 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. ¿Ya? Esa es una aclaración con respecto a la tarea también. En la tarea estaba esa pregunta. Entonces, cuando átomos de diferentes elementos, esto quiere decir, por ejemplo, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, ¿cierto? Cuando átomos de diferentes elementos se combinan, se originan los compuestos. Esta definición ya la conocíamos, ¿cierto? Unión de átomos diferentes, tenemos un compuesto. Cada uno de los compuestos se compone de una cantidad determinada de átomos, que es lo que lo hace único. H2O tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. No hay ningún otro compuesto que tenga esas características. ¿Ya? A eso se refiere el texto. Entonces la pregunta es, ¿cómo representamos estas cantidades? Las cantidades de átomos que tiene cada compuesto. Y esto se hace mediante las fórmulas químicas y que son características de la molécula. Es el nombre de cada molécula y es único. En la presente lección, nosotros estudiaremos las leyes que rigen la combinación de los compuestos. O sea, los compuestos, la unión de diferentes átomos no se hace al azar, sino que hay leyes que rigen esta composición. Y así como las reacciones químicas asociadas a ellos, y después escribiremos de forma resumida utilizando las ecuaciones químicas. O sea, estudiaremos primero cómo se componen los compuestos, valga la redundancia, las leyes que rigen esa composición y después cómo nosotros podemos graficarla, cómo nosotros podemos escribirla para que sea mucho más sencillo el trabajo con ella. Entonces aquí dice que es una reacción química. Una reacción química es un fenómeno donde las sustancias que se encuentran inicialmente, que se denominan reactivos o reactantes, se transforman en otras muy diferentes en cuanto a características y propiedades llamadas productos. Una reacción química es un ejemplo
clásico de un cambio químico. ¿Recuerdan que nosotros mencionamos el cambio químico? Donde hacíamos referencia a que era un cambio que sufrió una... O sea, el objeto, en este caso la materia que está sufriendo el cambio químico, tiene un cambio, pero a nivel estructural, o sea, tiene un cambio en su composición. Ese cambio en su composición se representa a través de una reacción química. Y es que inicialmente teníamos algo, o sea, reactivo y reactante, y luego del cambio formamos algo totalmente distinto y eso se le llama producto. Y ese producto tiene características y propiedades diferentes al reactante. ¿Ya? Para que se lleve a cabo una reacción, es necesario que se rompan enlaces y se formen nuevos enlaces. El enlace químico es una materia de primero y segundo medio. Y en realidad lo único que tienen que recordar de enlace es que son las manitos que unen a los átomos. ¿Ya? Entonces, si yo estoy tomada de la mano, tengo que romper esa unión, tengo que soltar la mano y agarrarle la mano a otro átomo. Ese cambio es lo que representa la reacción química y la formación de nuevos enlaces. Dice, por lo general, los cambios de color, la formación de precipitados, liberaciones de gases y los cambios de temperatura son evidencias que permiten afirmar que se está produciendo una reacción química. Y coincide con lo que hablamos nuevamente del cambio químico. La reacción química está ocurriendo a nivel microscópico, o sea, nosotros no la podemos ver, pero en nuestro mundo macroscópico podemos tener señales que nos permitan reconocer si estamos frente a un cambio químico, o sea, si está ocurriendo una reacción, y eso es a través de estos indicadores. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una reacción química donde juntamos dos átomos de cloro más dos átomos de hidrógeno. Tenemos la representación molecular, como si fueran pelotitas, ¿verdad? Y también la representación con sus fórmulas, Cl2 y H2O. Si se fijan, hay una flecha que indica la reacción. Después les voy a explicar por qué aquí hay dos flechas. Y finalmente el producto es HCl. Y son dos moléculas de HCl, por eso ahí abajo se ven dos grandes. Esto es una reacción. ¿Por qué? Porque inicialmente teníamos cloro y hidrógeno. Y luego tenemos cloro con hidrógeno. Y esta molécula que está en los productos tiene características diferentes a lo que está ya en los productos, perdón, en los reactivos. Entonces acá algo importante, dice que los átomos de cualquier elemento tienen una masa atómica promedio que aparece en la tabla periódica. Y eso ustedes ya lo saben, lo calcularon de hecho. Este valor se trabaja en UMA o en gramos mol, ¿cierto? Dependiendo cuántos átomos usemos. Nosotros vamos a ocupar la medida de la masa molar, no molecular, la masa molar. Por lo tanto, vamos a trabajar las masas de los átomos y de los compuestos en gramos partido en mol. O sea, la masa que yo tengo cada un mol de sustancia. Entonces, es posible representar las reacciones químicas a través de modelos moleculares o ecuaciones químicas, que fue lo que hablamos o mencioné recién. En el modelo molecular vamos a tener a los compuestos representados por pelotitas, ¿cierto? Y en las ecuaciones químicas vamos a tener a las reacciones representadas con sus símbolos, con sus formas. ¿Sí? Eso de a poco lo van a ir incorporando y se les va a hacer cada vez más fácil. Nosotros vamos a ocupar normalmente las ecuaciones químicas. Los modelos moleculares son solo para graficar lo que está ocurriendo, pero las reacciones químicas las ecuaciones son más útiles para los ejercicios que tenemos que abarcar nosotros. Entonces, una ecuación química tiene que estar bien escrita para que demuestre realmente lo que está ocurriendo en la reacción. Ojo que no es lo mismo. La reacción es el proceso químico que está ocurriendo y yo lo escribo a través de una ecuación. ¿Ya? Entonces, aquí aparecen del 1 al 5 enumeradas los elementos que tiene una reacción química. Una reacción química entonces tiene a la izquierda los reactantes, a la derecha los productos. Vamos a guiar esto. A la izquierda los reactantes, a la derecha los productos. Tiene una flecha entre paréntesis donde sale la información.
tiene una flecha y a veces, no siempre, en la flecha sale el tipo de transformación. Por ejemplo, esta reacción ocurrió bajo efectos de electricidad. A veces puede no salir nada o salir específicamente el tipo de reacción, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los tipos de reacción? A la derecha de la flecha, las sustancias que se obtendrán se llaman productos. Delante de cada especie hay un número que indica la cantidad de especies. Este número que está acá, que más adelante lo vamos a ocupar mucho, de momento solo hay que mostrarlo, ese número, y aquí el oxígeno no tiene nada, pero es un 1. Esos números indican la cantidad de especies. O sea, yo tengo 2 moléculas de agua y formo 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Y a la derecha de cada sustancia aparece también, no siempre, pero es bueno indicar el estado en el que se encuentra la molécula. Y eso hace referencia a esta letra que aparece acá. ¿Sí? A esa letra. ¿Sí? Es bueno indicar en qué estado se encuentra la molécula. Para nosotros es bueno simplemente para conocer, para reconocer, mira, ¿sabes qué? Fíjate que el agua que está en estado líquido produce 2 sustancias que están en estado gaseoso y buscar respuesta de por qué pasamos de líquido a gas en una reacción. Nada más que por eso. Entonces vamos a avanzar y vamos a introducirnos entonces a las leyes ponderables. ¿Qué relación tiene lo que hemos hablado con las leyes ponderables? Las leyes ponderables son leyes que rigen las reacciones químicas. ¿Se acuerdan que en un principio dijimos las reacciones químicas están regidas por leyes? Estas son, y se basan en que la masa de las sustancias participa en ellas. Entonces vamos a hablar mucho del concepto de masa, porque eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, las leyes ponderables son 4, pero nosotros vamos a estudiar solo 3. No las vamos a estudiar en profundidad, ni tampoco vamos a hacer ejercicios específicos de las leyes, solo nos vamos a acotar a conocerlas y tener un antecedente de que las reacciones se rigen por leyes. Y esas son las 3 primeras. Conservación de la masa, proporciones definidas y proporciones múltiples. Las proporciones recíprocas no las vamos a estudiar, pero sí hay que mencionarla como una ley ponderable. ¿Qué es la ley de conservación de la masa? En esta parte, de aquí en adelante, yo traté de explicarle, obviamente, la ley y además agregar un dato curioso con respecto al científico que aportó la ley. ¿Por qué? Siempre es bueno conocer un poco de historia y reconocer a los científicos que hicieron las contribuciones. O sea, si yo digo Lavoisier, y bueno, Lavoisier hizo algo, pero ¿quién es Lavoisier? ¿Quién fue Lavoisier? ¿Cómo era Lavoisier? ¿En qué año nació? ¿Sí? Siempre es bueno tener un poco de información con respecto a los científicos que nosotros estudiamos. Y en todo ámbito de cosas, no solo a los científicos para la ciencia, sino a los historiadores o la gente que ha contribuido a entregarnos información a lo largo de la historia. Entonces, Lavoisier en 1785 dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso se correlaciona con el segundo principio de con el primer principio de la termodinámica, que es otra ciencia, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, de alguna forma, ambos científicos están de acuerdo en que ni la materia ni la energía se crea ni se destruye. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, estoy gastando energía química en mi cuerpo para correr, esa energía no se va a perder, sino que se va a transformar en energía motriz cuando nosotros corramos y luego en energía calórica, que es cuando nos empieza a dar calor y empezamos a sudar. Esas son transformaciones de energía. O la energía, por ejemplo, eléctrica, que pasa a través de la lámpara y se transforma en energía lumínica. Eso es en luz. ¿Cierto? Perdón, eso es en energía. Pero Lavoisier apunta hacia la materia, o sea, hacia todo lo que tiene masa y volumen. Nosotros mismos. Nosotros, en teoría, no es que no nos creamos ni nos destruyamos literalmente completos, sino que nuestras partículas siempre están en constante cambio. A eso hace referencia. Y no es que un compuesto aparezca de la nada o un compuesto se vaya de la nada, sino que los compuestos se transforman a otros.
La molécula de agua no es que deje de haber agua, sino que pasa a ser hidrógeno y oxígeno por separado. Entonces, en esta ley explica más o menos en el dibujo lo que trató de hacer Lavoisier, y eso lo voy a dejar como tarea para ustedes, que busquen en qué consistió el experimento de Lavoisier y que después ojalá podamos comentar. Entonces acá hay un ejemplo, dice, si se pone a calentar una vela en un recipiente hermético, que está acá, ¿cierto? Lo que se asegura que no se está intercambiando materia con el exterior, no debería apreciar los cambios detectables en la masa. Entonces, lo que hace este experimento en particular es que yo tengo una vela que yo sé que tiene un peso, y lo que está a la derecha es un peso, ¿sí? Y eso me mantiene la balanza equilibrada. O sea, si la vela masa 30 gramos, este peso también corresponde a 30 gramos. Si yo esta vela la encierro en este sistema hermético, o sea que no puede intercambiar materia o energía con el exterior, a la vela no debería pasarle nada. Y efectivamente a la vela no le pasa nada, por eso la balanza no se inclina hacia ningún lado. Si yo sacara esta esfera que la mantiene, digamos, aislada, la vela comenzaría a derretirse o tendría transformaciones. Y por lo tanto, pesaría menos de lo que haría, o masaría menos de lo que masaba en un principio, y la balanza se inclinaría hacia el peso, ¿cierto? Eso es lo que demuestra esa imagen. Bueno, y aquí viene el dato curioso con respecto a Lavoisier, y ahí está su foto para que ustedes puedan conocer un poco más con respecto a este científico. Curiosidad también, ahí para los fanáticos de Harry Potter, van a encontrar un nexo entre la química y las películas. Segunda ley, ley de las propiedades definidas. Esta ley fue propuesta por Proust y también se conoce como ley de Proust. En 1801 este caballero dice que cuando dos o más elementos se unen para formar un compuesto, siempre lo hacen en una relación de masas invariables, es decir, en una proporción fija definida. Por ejemplo, en el fondo lo que quiere decir Proust es que la masa, siguiendo el principio de Lavoisier, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si yo tengo inicialmente 10 gramos, en el producto también tengo que tener 10 gramos, pero esos 10 gramos pueden estar distribuidos en diferentes masas y en diferentes compuestos. Por ejemplo, yo puedo tener una molécula que aporta con 2 gramos, otra molécula que aporta con 8 gramos, y ahí tengo 10. Y en los productos también hago 10, ¿cierto? Ahí son 10 y 10. Pero puedo tener en los productos un compuesto que haga 5 gramos y otro que valga 5 gramos. 8 y 2, 10, 5 y 5, 10. ¿Sí? Eso hace referencia que hay una masa fija, hay una proporción fija entre reactivo y producto, e independiente de los valores que yo ocupe, siempre tiene que dar esa masa fija. Nuevamente un dato curioso sobre Proust, ahí tienen la imagen de Proust para que vayan conociendo. Y finalmente, las leyes de las proporciones múltiples, escritas por Dalton. Dalton quizás se les haga un poco más conocido, porque Dalton fue el pionero de la teoría atómica. ¿Ya? Es el primero en postular una idea contemporánea con respecto al átomo y a leyes que rigen esta unión de átomos, que no estaban tan alejados a lo que hoy en día se conoce. Entonces esta ley de proporciones múltiples establece que las masas de un mismo elemento que se combinan con una masa fija de otro para formar compuestos distintos y están en una relación de números enteros sencillos. En otras palabras, si yo tengo un oxígeno y un cobre, tengo opciones de juntar. Puedo juntar el oxígeno con un cobre o puedo juntar el oxígeno con dos cobres, ¿sí? Y formo dos moléculas totalmente distintas. ¿A qué se refiere con relaciones de números enteros y sencillos? Que aquí dice, cada un átomo de oxígeno, yo tengo un átomo de cobre. Entonces la relación es 1:1. Cada un átomo de oxígeno, un átomo de cobre. Entonces ahí tenemos números sencillos, números pequeños y enteros, o sea, no tenemos decimales.
Y acá lo mismo, cada un átomo de cobre tenemos, perdón, cada un átomo de oxígeno tenemos 2 átomos de cobre. Entonces la relación es 1:2. Un átomo de oxígeno, 2 átomos de cobre. Nuevamente, número sencillo y enteros. Y finalmente, tenemos una breve descripción de lo que fue Dalton y de los aportes que hizo Dalton y de todo el reconocimiento que tenemos hoy en día con respecto a sus contribuciones. Entonces, las leyes ponderales nos servirán para conocer el fundamento químico que hay detrás de los cálculos matemáticos que haremos en las siguientes clases. Y en este video, ustedes encontrarán una pregunta y hay alternativas, ¿sí? La idea es que ustedes escriban en su cuaderno cuál es la alternativa correcta a esa pregunta. Es una actividad voluntaria simplemente para que ustedes vayan incorporando estos conceptos. Entonces, nuevamente, esto es lo importante. Las leyes ponderales no las vamos a estudiar en profundidad, solo tenemos que saber que existen y que fundamentan todos los cálculos matemáticos que vamos a hacer de ahora en adelante en la unidad 1. ¿Ya? Entonces, para ir finalizando, les voy a compartir la, les voy a compartir la guía de estudio, que es lo que ustedes van a... Ya, creo que esto no se ve, así que vamos... Ahí sí, ¿cierto? La guía de estudios número 3. Hablamos exactamente de lo mismo. Acá viene un texto donde resume lo que acabamos de ver en la presentación y agregamos un texto número 2 que dice métodos para balancear ecuaciones. Siguiendo con las leyes las leyes ponderales, nosotros tenemos que aprender a balancear ecuaciones. Y ahora vamos a entender a qué se refiere este tema. Aquí, por ejemplo, en esta parte, dice, cualquier ecuación química que escribamos debe estar balanceada. Eso quiere decir que tiene que contar con las mismas cantidades a los reactantes y a los productos para cumplir con la ley de Lavoisier y también con las leyes definidas de Proust y las leyes múltiples de Dalton. Por ejemplo, acá yo tengo hidrógenos y cloro que se combinan para formar HCl y HCl. Si se fijan más abajo, esta relación está escrita con ecuación H2Cl2, el producto es 2HCl. Eso quiere decir que yo formé 2 moléculas de HCl. Ese número grande se llama coeficiente estiquiométrico y es el número que vamos a buscar cuando balanceamos ecuaciones. ¿Ya? Este balance de ecuaciones tiene dos tipos. Uno, estrategia al tanteo, y la otra estrategia se llama algebraico. Les recomiendo que ustedes lean con tranquilidad esta guía para describir los métodos, y aquí hay un ejemplo de cómo hacerlo con cada método. Y al final de la guía tenemos un desafío o un ejercicio que se llama Inténtalo, y la idea es que ustedes puedan balancear esta ecuación siguiendo los dos métodos que aprendieron en la guía. Les voy a explicar a grandes rasgos en qué consisten estos métodos. La idea es que ustedes lean la guía, que está muy bien explicada, muy detallada, y también van a poder captar la idea. Entonces voy a ir poniendo estrellas a medida que avanzamos la explicación. El método del tanteo es un método que es simplemente probar qué números me servirían para balancear la ecuación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una ecuación química, ¿cierto? Una reacción. Dice el óxido de Na, el óxido de sodio, más agua forma hidróxido de sodio. Así se llama. No es necesario que ustedes sepan los nombres, sino que vean las fórmulas de las moléculas. Entonces tenemos que determinar si a cada uno de estos componentes hay que ponerle un número inicialmente.
Entonces, para eso primero tenemos que reconocer cuántos elementos hay en cada parte de la reacción. Entonces, si se fijan, en la izquierda, o sea, en los reactivos tenemos sodio, vamos a marcar, tenemos sodio, tenemos oxígeno y tenemos hidrógeno. O sea, hay 3 átomos que podemos reconocer: sodio, oxígeno e hidrógeno. Y a la derecha, en los productos, tenemos los mismos 3 átomos: sodio, oxígeno e hidrógeno. Por lo tanto, estamos cumpliendo con una de las leyes. Se está conservando la materia. El sodio no se perdió, el oxígeno no se perdió, el hidrógeno no se perdió, solo se transformaron. Entonces, ahora vamos a escribir las cantidades de cada elemento. El sodio tiene 2. Ahí está el número 2 pequeñito. El oxígeno tiene 2, pero si se fijan, acá hay una flecha que indica que yo tengo que considerar todos los oxígenos que están en los reactantes. Entonces, ahí hay un oxígeno y acá hay otro oxígeno. Por lo tanto, hay 2 oxígenos en total. Y finalmente, tenemos el hidrógeno con 2, y eso lo indica este número pequeñito que aparece. Les voy a indicar esos números que aparecen ahí abajo. ¿Sí? Ahí me dice que el hidrógeno tiene 2. Lo mismo hago para los productos. Los productos tenemos un sodio, un oxígeno y un hidrógeno. Si se fijan, tenemos la misma cantidad de sodios, pero no tenemos la misma cantidad de oxígeno. Sin embargo, también tenemos la misma cantidad de hidrógeno. Por eso tenemos que balancear la ecuación, porque para cumplir con las leyes tenemos que tener la misma cantidad de oxígeno en la derecha, en la izquierda y en la derecha. Y para eso ocupamos los métodos de balance. Este método entonces se llama método algebraico, y lo que explica este párrafo es que tratas de probar qué números te van a servir. Entonces vas probando, poner por ejemplo, si pongo un 1 aquí, vamos a probar. Si pongo un 1 acá, voy a hacerlo en otro color para que ustedes... Si pongo... Aquí. Si pongo un 1 al principio de la reacción, no me va a cambiar nada porque cuando las reacciones no tienen un número, hay un 1. Por lo tanto, el 1 no me sirve. Si yo pongo un 2, tengo que ir contando. Si yo pongo un 2, ¿cierto? Ya, voy a hacerlo más. Ya, ahí sí. Si yo pusiera un 2 en el primer compuesto, tengo que contar cuántos elementos me quedan. Entonces, si yo tengo un 2, tendría 2 por 2, 4 sodios, ¿cierto? Porque ese 2 de abajo también se considera, y tendría 2 hidrógenos. Entonces, modificaría toda la cantidad que yo calculé aquí arriba. Entonces, a eso se refiere con ir probando números. Entonces, finalmente, tanto probar, encontramos que es más fácil poner un 2 en los productos, y así coincidimos con los cálculos que tenemos hechos desde acá arriba. Yo me equivoqué adelante y les dije que la cantidad eran las mismas. No, no son las mismas. En los reactivos hay 2 de cada uno y en los productos hay 1 de cada uno. Por lo tanto, teníamos que buscar alguna forma de equilibrar la ecuación. Y para eso es mucho más fácil ponerle un 2 a los productos y ese 2 multiplicarlo por cada uno de los participantes, que es lo que está aquí arriba. Esto que está aquí arriba. Entonces, si yo multiplico, ¿cierto? Por 2, el sodio, el oxígeno y el hidrógeno de los productos me va a dar un total de 2 cada uno, y la reacción va a estar equilibrada. Eso es el método al tanteo. Y el método algebraico es un método mucho más metódico, un poco más largo, pero quizás para algunos sea más fácil. Voy a dejar la guía para que ustedes la estudien, ¿cierto? Porque es una guía de estudio. Y cuando nos encontremos nuevamente en clases online a través de la plataforma Zoom, me gustaría que ustedes pudieran resolver las dudas que les quedan con respecto a la guía y a este método. El método algebraico
tiene los pasos mucho más definidos que el método del tanteo, por eso expliqué solo el del tanteo. Pero a medida que avance el curso, cada vez se nos va a hacer más cómodo y fácil hacer cualquiera de los dos métodos y eso lo definen ustedes. ¿Ya? Así que espero que les haya gustado esta clase, que les haya servido un poquito y nos vemos pronto para resolver las dudas y poder conectarnos de manera online y seguir avanzando en la unidad. Que estén bien, me despido.